Cuadriga especial, Habemus Papam, una señal para el mundo. Este es el momento que todo el mundo estaba esperando, la elección del nuevo Papa. Y aquí está, Jorge Mario Bergoglio de Argentina. Él ha escogido el nombre de Francisco I, es el primer pontífice latinoamericano. Y todos se preguntan qué rumbo tomará este jesuita, el reformador o el tradicionalista, y qué actitud tomará para devolver a la normalidad a una iglesia católica afectada los últimos años por escándalos. Conduce el programa Víctor Borges. ¿Qué tal, Latinoamérica? Le estamos con un programa en directo, tal como recién lo anunciábamos, y hoy en día, esta noche aquí, todos somos latinoamericanos, todos somos papas. Un gran abrazo, una gran alegría para toda América Latina. Este programa, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados de hoy, y aquí voy a tener que recurrir al papelito. Nuestro invitado de hoy día es Roland Pichler. Este periodista trabaja como corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Tras cursar periodismo en Múnich y finalizar sus estudios sobre economía y política, trabajó también en Argentina. Principalmente se ocupa de temas de política económica y financiera, así como de otros temas económicos internacionales. El padre Francisco Estrada Ramírez, nacido en México, que vive desde hace 20 años aquí en Alemania, ha estudiado y ha sido ordenado como sacerdote aquí en Alemania. Curiosamente, de oficio de profesión es director de teatro y al mismo tiempo un ecónomo. Y ahora es el director de la Misión Católica en Lengua Española aquí en Berlín. Y Rosalía Sánchez Gutiérrez, tras formarse como periodista en la Universidad de Salamanca, España, trabajó como periodista para diversos medios de comunicación. Ha vivido y trabajado en Colombia durante un tiempo y luego ha regresado a España. En la actualidad es la corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico El Mundo. Ha sido esta una gran sorpresa. Padre Estrada, ¿usted contaba con esta sorpresa de que tenemos ahora el primer Papa latinoamericano, el número 266, si no me equivoco? Parece que sí. No me esperaba que fuera él el elegido. Claro, uno se deja llevar siempre por lo que se dice, los papables, etcétera, aunque había muchas voces por parte, sobre todo de los obispos alemanes, que clamaban ya para que se eligiera a un papa no europeo y de preferencia latinoamericano. Latinoamericano. ¿Y ustedes también, tenía usted, señora Sánchez, la intuición, acaso, de que podía tratarse de un papa latinoamericano? Se dice siempre que entran los papables y salen siempre convertidos en cardenales. Yo sí que tenía la convicción interna, de alguna manera, de que sería un papa que hablase muy bien español, no necesariamente latinoamericano. Entre los que entraban al cónclave como favoritos, varios de ellos hablaban muy bien español, pues quizá por ahí. Pero bueno, es latinoamericano y por qué no. Yo creo que es una gran oportunidad para que el resto de la Iglesia veamos un poco más nuestra realidad desde el punto de vista y desde la perspectiva que se ve allí, que es una Iglesia muy vigorosa, muy pujante y con muchísima energía. ¿Una nueva oportunidad? ¿Esto significa una nueva perspectiva? Creo que sí. Siempre antes de las elecciones de Papa, uno esperaba que sería un papa de África o de Latinoamérica. Ahora tenemos un papa de Latinoamérica y creo que la esperanza es encontrar una nueva forma de ser papa, nueva dirección, con nuevos señales, y creo que es una gran oportunidad para la Iglesia Católica ahora. Nueva dirección, una nueva señal. Este es un papa, si no me equivoco, de la congregación jesuita. Los jesuitas se han caracterizado casi siempre por ser una congregación progresista. Sí, yo odio las etiquetas. Ajá. No etiquetaría a todos los jesuitas como progresistas, porque además hay que ver qué quiere decir progresista, ¿no? Que es hoy lo que se oye, qué dirección tomará, si es progresista, si es moderado, tradicionalista. Yo no me dejaría llevar por el hecho de que él es jesuita, porque ser papa es ser papa, y ser papa quiere decir dirigente de la Iglesia universal. Pero tiene, sin además, etiquetas. Pero tiene también además un currículo, por así decirlo. Se le ha nominado Claro. como el abogado de los pobres, por ejemplo. Ciertamente. En muchas partes a los jesuitas se les ha considerado como los representantes de las altas esferas, de los que tienen dinero,
para acceder a la educación y la cultura muy alta. Ya desde ahí no correspondería, porque ahora sabemos que el nuevo Papa acostumbra salir a la calle en autobuses, convivir con los pobres, se le ha dado ese título. No sé, yo preferiría no dejarnos llevar por las etiquetas. ¿Y usted, señora Sánchez, qué piensa al respecto? Depende de lo que estemos hablando exactamente al decir progresista. Si estamos hablando, por ejemplo, de la doctrina de la moral social de la Iglesia, que es temas de los que están en los titulares habitualmente, yo no creo que vaya a haber grandes cambios. De hecho, este Francisco I va a ser un papa en ese sentido probablemente muy continuista a Benedicto XVI, a Juan Pablo II. Sí que tenemos ya un nuevo estilo. Esta noche le hemos visto salir ante la plaza de San Pedro con un estilo que no conocíamos. Por ejemplo, ha salido con pectoral blanco, cuando en esta ocasión los papas suelen elegir un pectoral de oro, bordado en oro sobre terciopelo rojo o blanco. Él ha salido escuetamente con un pectoral blanco sencillo, nos está dando ya un estilo de cómo va a ser. Ha hablado con una espontaneidad, se ha saltado yo creo varias normas de protocolo, con una espontaneidad encantadora y con una naturalidad también que ha conectado enseguida con la Plaza de San Pedro. Ha tenido gestos de humildad tremendos, como ha sido el decir, antes de daros mi primera bendición, os pido que recéis un momento por mí. Y se ha inclinado a rezar y ha pedido un momento de silencio. Bueno, yo creo que está señalando ya un estilo, ¿no? Y que esa opción por los pobres, naturalmente, pero que va a tener también un toque de agarrar más la humildad, la sencillez. Yo creo que va más por ahí. Ha sido una actitud de sencillez y al mismo tiempo también cierto sentido del humor, cuando él dice que los cardenales han tenido que trasladarse mentalmente hasta el sur del mundo para encontrar un nuevo papa. Parece que tiene una ironía, ¿no? Y lo que llama atención que viene de una congregación, lo que pasó a la última vez hace muchos años, me parece, y eso encuentro interesante. No es un cura diocesano, ¿no? Sino viene de una congregación, quizás con una cierta forma de espiritualidad también, un rumbo más hacia internacional, una congregación tiene plazos en todo el mundo, y de ese facto eso, yo espero un poco otro estilo del Papa. No sé como dice el cura, si sería una diferencia, pero a mí me parece otra cosa. Padre, ¿usted qué espera de este nuevo Papa? ¿Qué espero del nuevo Papa? Pues que siga dejándose guiar por el Espíritu Santo como lo han hecho todos los papas. Yo sé, las preguntas, hay mucha expectación, se habla de cambio, un nuevo giro, ya lo dijo la señora Sánchez. Hay ciertas áreas en las que no hay nada por cambiar, hay otras en las que sí, obviamente. Y yo estoy seguro de que siempre, guiado por el Espíritu Santo, dará los cambios que son necesarios en donde se necesite. Yo quiero hacer hincapié a su nombre, porque es mi nombre también el que he escogido, Francisco, ¿no? Que es mi segundo nombre, el primero es Exiquio, desconocido el nombre Exiquio. Allí también indica tal vez que sí, él tiene una visión por los pobres. No solo por los pobres, porque sabemos que San Francisco logró muchos cambios, pero los logró con humildad y con obediencia. Padre, usted señalaba algo a propósito de cambios, que no van a haber muchos cambios. ¿A qué se refiere eso? En un momento en que la Iglesia objetivamente está pasando por una crisis real, objetiva, ¿no? Ya entraremos más en detalle, pero ¿por qué dice usted que no espera grandes cambios, sino que más bien continuidad? Yo reforcé que lo que había mencionado la señora Sánchez en el aspecto de la doctrina moral de la Iglesia. Va a ser difícil que haya muchos cambios, porque hay áreas dentro de la dogmática, dentro de la moral, en los que ni aún el Papa podría o se atrevería a tocar. Áreas que no se han tocado porque son para nosotros, para los sacerdotes y los cristianos, los católicos, dogmas, que deberían de ser dogmas. Por ejemplo, Padre, disculpe. Hay tantas cosas, la ordenación sacerdotal para hombres, el matrimonio, la no comunión para los divorciados y vueltos a casar, cosas de ese tipo, ¿no? Que sabemos que son los puntos en los que muchas de las personas se dejan guiar para preferir o buscar o desear un papa progresista o un papa no tradicionalista o
así, en ese sentido es una de las áreas, ¿no? Ahí nos ayudas a quizás repasar un poco la trayectoria que ha tenido como cardenal, es decir, en Argentina ha tenido posiciones muy firmes contra las decisiones del gobierno argentino de, por ejemplo, permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la promoción de los preservativos, la inseminación artificial gratuita. Contra todas estas legislaciones nuevas de los gobiernos, este cardenal ha estado completamente en contra y además de forma muy activa. O sea que por ahí ya tenemos una pista bastante sólida de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Sí, pero en su condición de cardenal, ahora es papa, es el líder espiritual de 1.200 millones de católicos, ¿eh? Además de ser jefe del Estado del Vaticano. Y entonces eso supone... Sí, no olvidemos, perdón, representante sobre todo de Cristo, de Dios Padre y de una doctrina que es ancestral y que para nosotros es sagrada porque es revelación. Quizás hay que bajar un poco las expectativas, ¿no? Nosotros esperamos muchos cambios políticos en la Iglesia. Quizás hay que ver, un argentino tiene experiencia, la participación, por ejemplo, de los laicos en las parroquias, que tienen más experiencia que un europeo, que no conoce tanto eso, ¿no? Y eso es mi esperanza, que ese cura, que ese papa nuevo, tiene esa experiencia y trae a la Iglesia, y eso puede ser un impulso también para la Iglesia del mundo. Y no tanto los cambios políticos que discutimos. Padre, lo que pasa es que a mí me queda la impresión de que usted es algo así como partidario, o sea, asume, es claro que tenemos un nuevo papa, ¿no sé, pero que como que todo cambia para que todo siga igual. ¿Lo puedo entender así o no? Porque... No. Yo mismo, por ejemplo, mi vocación de sacerdote la encontré dentro de un renovamiento dentro de la Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II, el camino neocatecumenal, y que no existía hasta antes. Por lo tanto, yo no niego que la Iglesia deba cambiar, definitivamente. Es cierto, en eso comparto la opinión. Hay muchos aspectos, yo espero un aire fresco, obviamente también la forma de organizar la curia interna romana, definitivamente. Todos ahora lo dicen de él, que tiene tal firmeza, tal bondad y humanidad, pero también tal firmeza, como lo ha dicho la señora Sánchez, que se espera que hará cambios en la curia romana, por todo lo que se ha originado debido al escándalo de los documentos, etcétera, etcétera, que ha llenado de muchas imaginaciones de espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? No, el cambio existe siempre. Desde que ha iniciado la Iglesia, hay la institución con sus partes firmes y los carismas, que eso viene del Espíritu Santo, que da aire fresco y lo ha dado siempre. No fue un cambio Juan Pablo II, no fue un cambio Ratzinger, que cuando era prefecto de la Congregación de la Fe se esperaba que si era papa él, que iba a ser muy rígido, etcétera, y sorprendió a todo el mundo con una apertura tremenda. Esperamos que este Papa también nos sorprenda, porque en definitiva tiene ante sí desafíos bastante serios. De partida, tal como usted, se espera que este Papa sea además algo así como el pastor, que tenga más llegada, que la evangelización, como se llama en la Iglesia Católica, sea mucho más masiva y que pueda lograr conquistar el corazón sobre todo de los jóvenes, ¿no? En un momento en que la Iglesia Católica está pasando por un momento, insisto, delicado, difícil. Bueno, ahí el padre sí que ha mencionado yo creo que la tarea clave que va a tener que enfrentar este Papa Francisco I, que va a ser la gestión de la curia. No sé hasta qué punto reforma, pero sí gestión. Es la primera tarea que tiene en la mesa, en el despacho de Papa. Es la que le ha dejado Benedicto XVI ahí. El documento, el informe final sobre el asunto de los documentos, el Batilix, está ahí. Él va a ser prácticamente el primero que lo lea y a partir de ahí pues tendrá que ver qué hace y nosotros lo veremos. Más tareas pendientes las hay, pero yo creo que ese va a ser el primer gran reto. Aparte está una especie de recuperación de la credibilidad de la Iglesia, cuya imagen se ha visto muy seriamente dañada por los acontecimientos de los últimos años. Y pues por algún motivo los cardenales han visto en esta figura, en este nuevo Papa, el hombre más apropiado para llevar a cabo esa tarea de comunicación al mundo, de recuperar la voz de la Iglesia ante el mundo. Lo que llama atención es, hace 8 años también era candidato, ¿no? Lo que dicen los medios. ¿Por qué no eligieron hace 8 años? Por eso tengo ciertas dudas, ¿no? Si tiene todavía la chance de cambiar mucho. Él tiene 76 años. Y creo que es otra etapa con 66 años que con 60 y pico, ¿no?
Y eso hay que ver un poco la edad, ¿no? del Papa Nuevo, que es comparable con la edad de Ratzinger, que cuando tomó el oficio, que no, quizás por la edad no podía cambiar tanto, ¿no? Eso veo un poco crítico. Pues nunca se puede saber, quizá no sea un papado excesivamente largo, pero quién sabe, ¿no? Es decir, ahí nos entramos en un campo que realmente no podemos calcular, pero sí es cierto que los cardenales no han optado por un cardenal joven, que era lo que se había comentado mucho, es decir, un hombre con vigor físico y fuerza suficiente como para un papado largo. Esa no ha sido la decisión. ¿Por qué no fue elegido antes? Quién sabe, pero en fin, algunos cardenales cuentan cómo él pidió, llorando en elecciones anteriores, a sus promotores, si se puede utilizar esta palabra, por Dios, no me voten. Quizá él no estaba preparado, aunque los demás viesen que podía ser una figura importante. Quizá era interiormente lo que faltaba, esa convicción de es el momento y estoy listo. Debe ser complicado y de hecho las primeras imágenes, esos primeros segundos que esta noche él ha estado en el balcón ante la plaza de San Pedro, se le veía ahí, era un momento, humanamente debe ser algo absolutamente escalofriante, ¿no? El verse con esa responsabilidad sobre sus hombros. Sí. Bueno, él concitó en definitiva, él ha concitado consenso, si no, no habría sido elegido. Claro. Padre, pero hay otro punto, o sea, volvamos a esto de la crisis de la Iglesia. Lo siento, pero es que es un hecho concreto. Desde América Latina, usted que es latinoamericano, vive aquí en Berlín, pero cuando usted conversa con sus colegas, ¿sobre qué tema? Hablando sobre la crisis de la Iglesia. Con mis compañeros de América Latina, bueno, estoy poco tiempo en México, solamente cuando voy de vacaciones. ¿De qué se habla? Para nosotros allá la iglesia todavía tiene muchos miembros, vienen a misa, tenemos las iglesias llenas en algunas partes, no faltan algunas que no, por lo tanto la escasez de quórum no es un tema. ¿Qué otras dificultades? Se habla así de los escándalos. Es que para responderle mi problema es ¿cuál es esa crisis? Que sí la hay, pero la ha habido siempre. Siempre ha habido momentos en los que se piensa está en una crisis, en la Edad Media se pensó estaba en una crisis, necesita un cambio, una reformación, y siempre lo ha habido. ¿De qué hablo con mis compañeros? Pues de cómo están, de cuáles son sus problemas, no de una cosa concreta de las crisis, porque mal que bien, afortunadamente con mis compañeros ninguno se ha visto envuelto en ningún escándalo, que es de lo que sería también bonito e importante hablar, de cuántos se han mantenido sin escándalo, sin crisis de ninguna especie. Pecados los tenemos todos. De acuerdo, sí, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el cardenal mexicano se le acusaba de haber prácticamente protegido algunos casos de pedofilia en México. Lo supe. Le puedo asegurar una cosa, hay algo que en ese aspecto es difícil de entender cuando se ve desde afuera y muchas veces manipulados, perdóneme, por los medios de comunicación. Yo que estoy desde adentro y que siempre fui, antes de ser sacerdote, una cabeza que analizaba mucho y que criticaba mucho, puedo decirle que no es que uno esconda, sino que uno trata de ayudar tanto a los de fuera como a las personas y a los sacerdotes de la mejor manera, porque muchas veces el mundo de fuera quisieran que echáramos a estas personas a las fauces de los leones y los harían pedazos, y eso no los salvaría, no los cambiaría, no los ayudaría. Háblese de cualquier crisis que se hable, porque me imagino que se está hablando de casos de pedofilia, etcétera, etcétera. Todos son seres humanos que se trata de ayudar, que eso no consta que uno justifique, no. Los de afuera lo ven desde ese punto de vista, pero desde dentro se ve otra cosa, que es para ayudar, y no es que se esconda o se proteja. Yo digo en general, lo que yo conozco y la mentalidad, ¿no? Aunque repito, hasta ahorita tengo la fortuna de que no conozco directamente a ninguno de mis compañeros o conocidos que se hayan visto envueltos en esos problemas. Y mire que tengo cientos de compañeros sacerdotes. Es un punto, disculpe que interrumpo, es un punto muy importante lo que dijo, las medios de comunicación. Eso va a ser un desafío para el Papa Nuevo. Dirigirse hacia los medios de comunicación, lo que es hoy en día muy importante, ¿no? Encontrar las palabras exactas para ese público
tan diverso en el mundo, y creo que eso sería una gran chance para el Papa nuevo encontrar esa forma que Ratzinger, de teólogo, de profesor, no encontró tanto, ¿no? Esa forma. Yo creo que lo ha encontrado, ¿eh? Yo creo que en sus primeros minutos ha encontrado ya la clave de esa comunicación y lo hemos visto muy claramente. Es decir, por ejemplo, una de las grandes tensiones con la que se ha estado especulando muchísimo en las últimas semanas, es decir, por primera vez tenemos un papa que ya no es papa y que está ahí en el Vaticano, que seguirá escribiendo, que seguirá recibiendo a poco que haga y respetando su sincera declaración de que va a permanecer discreto y en la sombra, que no pretende seguir siendo papa en absoluto, pero bueno, no deja de haber alguien que era papa y ahora va a haber otro. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, pues Francisco I lo ha resuelto en apenas medio minuto, en su primera aparición, diciendo: lo primero que os quiero pedir es que recemos todos por Benedicto XVI, y ha dirigido él, ya digo, con una gran espontaneidad, unas oraciones, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, que ha sido un momento bellísimo de comunión de la Iglesia global, en la que 1.200 millones de católicos, yo no sé cuántos realmente, en el mundo entero han estado rezando juntos unas oraciones con un papa y otro papa, y los dos ahí. Ha sido un momento mágico, bellísimo. En apenas medio minuto ha resuelto o sea que yo creo que tiene la clave, Otra tensión que había también y de la que se ha hablado mucho estas semanas era la pelea de la curia en los papas italianos, que quieren que el papado vuelva a Roma, y los que buscaban en la periferia, en Latinoamérica, en África. Bueno, pues ya tenemos un papa que es descendiente de italianos que emigraron a Argentina y que ha crecido y que conoce la Iglesia desde la perspectiva de Latinoamérica. Digamos que otra tensión que queda resuelta. Y respecto al tema de la pedofilia, Víctor, yo no sé, me perdonarás, sé que es un tema lo suficientemente grave, en absoluto se debe pasar página o algo así, pero creo que Benedicto XVI ha resuelto este tema y que se le debe reconocer. Es decir, él ha hecho prevalecer su forma de verlo, que es humanamente se perdona, y a partir de ahí, y naturalmente, digamos, como el sacramento del perdón, por supuesto, y a partir de ahí se pone en manos de la justicia. Y esto él lo ha, bueno, hasta en casos durísimos y que han sido para la Iglesia como familia, bueno, una rasgadura de dolor, lo que hemos visto, ¿no? Y sin embargo lo hemos visto. Y yo creo que este tema Benedicto XVI lo ha dejado bastante solucionado. No digo olvidarlo y pasar página, pero no va a ser uno de los grandes temas del siguiente papado. En ese sentido, hacer algo de continuidad. Perdón, tú querías agregar algo sobre ese tema. Yo quería contradecir un poco en ese punto. Quizás ha solucionado, pero la apariencia pública era otra. Acá en Alemania la opinión pública era que quizás encontró palabras, pero no encontró de convencer a la gente que la Iglesia trate ese problema con seriedad. Yo hablo de la opinión pública, ¿no? Acá en Alemania. Por eso digo, el papel importante es encontrar también la forma de hablar con los medios de comunicación, que es otro estilo como hablar con la Iglesia. Yo creo que no podemos esperar que la Iglesia hable el lenguaje del mundo. Una cosa es el lenguaje del mundo, que es, por supuesto, respetable, y otra cosa es el lenguaje de la Iglesia, y mal iríamos. No sé si me corregirá el Padre Siquio, el día que la Iglesia hable el mismo lenguaje que el mundo. Estamos hablando de reinos diferentes y es esperable que la Iglesia tenga su propio lenguaje. ¿A qué te refieres el lenguaje del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje del mundo y el lenguaje que ha usado o que debería usar o seguir usando la Iglesia? Pues me refiero a que no es esperable que la Iglesia adopte cambios o nuevas políticas por el hecho de que sean mayoritarias, por ejemplo, o de que sean aceptadas, o que sea lo que hoy consideramos correcto. Yo creo que la Iglesia mantiene muchas posiciones contrarias a lo que la mayoría de nuestro estándar occidental considera correcto, aceptable, deseable, y que lo seguirá haciendo, y que ha sido así en todos los momentos de la historia. La Iglesia está para corregir el lenguaje del mundo y creo que lo va a seguir haciendo. ¿Es eso lo que se llama el signo de los tiempos? ¿No sería un poco, no sé, lo veo como una contradicción un poco? Yo respeto mucho lo que tú has planteado y seguramente es eso lo que está en el espíritu de la Iglesia. Hay que pensar que es una institución que tiene más de 2000 años, y que, tal como usted dice, padre, se reforma lentamente. Los cambios no pueden ser radicales. Yo lo puedo entender eso. Pero a propósito de lo que ella planteaba, o sea,
esto de que, por un lado, el lenguaje del mundo, lo que la gente, lo del común de la gente espera o se está discutiendo, ¿por qué tendría que tener la Iglesia otro lenguaje? Muy simple, porque la Iglesia ama al ser humano. Para la Iglesia, lo principal es el hombre, pero partiendo de la visión que para nosotros Dios tiene del hombre. Desde la creación, desde la revelación y todo lo que nosotros vamos experimentando como creyentes y sobre todo nosotros los pastores, que no podemos dejarnos guiar por lo que la mayoría en un referéndum, en una nación, diga. Si no, tendríamos que aceptar, como en países como en Holanda, la eutanasia de niños, de jóvenes. El aborto, que para nosotros, que para la Iglesia, para Dios, para la revelación, es asesinato. Y no solo eso, porque esto es importante, no es nada más porque la Iglesia se aferre ciegamente a la revelación, que ya eso sería lo suficiente, sino porque en esos 2014 aproximadamente años de vida, la Iglesia, y eso se lo digo como sacerdote, ¿sí?, la Iglesia experimenta cada vez más desde adentro que lo que dice en esa revelación y en el libro de la doctrina de la Iglesia que tanto defendemos es verdad. Porque el problema es que los medios de comunicación no hablan de las consecuencias reales de la gente que hace esos actos que la Iglesia no acepta. Todos esos que quisieran que la Iglesia hablara en lenguaje moderno, eutanasia, aborto, matrimonio entre homosexuales, etcétera, 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 etcétera. La Iglesia ama a todo el mundo, incluso a ellos, a los que lo cometen. Yo nunca como sacerdote diré, tú eres malo porque hiciste eso. No. Y son muchos los que vienen y veo las heridas profundas que ha dejado esos actos que el mundo dice, eres libre para hacerlo, hazlo, no escuches lo que dicen tus curitas. Después vienen esas personas con heridas profundas que ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún doctor puede curar. Bueno, yo entiendo lo que usted plantea, padre, sin embargo, debo volver al tema, digamos, entonces, ¿cómo se explica? Si la Iglesia sigue manteniendo una posición, digamos, poco flexible, cada vez van a tener menos fieles. Son más flexibles. Son más flexibles. Mucho más. Bueno, entonces, quedemos aquí con este tema porque yo creo que hay otro aspecto que también me interesaría que conversásemos y que tiene que ver un poco con toda esta crisis de las finanzas, porque ¿qué es de ese mundo más real, digamos, por así decirlo, este mundo tangible? ¿Eh? Se ha criticado mucho tiempo a la Iglesia, digamos, desde hace tiempo, ¿eh? De estos manejos, digamos, sobre todo los dineros del Banco del Vaticano, que se supone que están destinados a obras sociales que sin lugar a duda se llevan a cabo, pero al mismo tiempo hay sospechas de que ha habido blanqueo de dineros extraños, por así decirlo, y eso también ha creado una gran crisis y es parte, si no me equivoco, de lo que se ha filtrado a los medios de comunicación, padre, en estos famosos documentos secretos. El problema es que la curia, a mi forma de ver, tiene su vida propia, ¿no? Y quizás el ex Papa Ratzinger, Benedicto XVI, no podía manejar con esos problemas. Y yo diría que el nuevo Papa tenía tener el desafío de controlar más esa curia, ¿no? Que esas situaciones con las finanzas, con Vatilix, quién maneja adentro del Vaticano, poner un poco en orden esa burocracia, yo digo. Y eso sería un desafío grande para el nuevo Papa. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Y además yo creo que en el Vaticano va a entrar un viento fresco. Esta misma noche está ya entrando por el estilo de vida personal que tiene este Papa Francisco I, que no quiere decir que el estilo anterior de vida de Benedicto XVI fuera criticable, sino que, bueno, pues es un hombre, como decía el padre Exiguio, que va a trabajar en autobús, que se cocina su propia comida, que vive, no, por ejemplo, un detalle que no es más que una anécdota, pero que da un poco idea de qué tipo de persona y qué tipo de papa estamos hablando. Él, como cardenal, no habita el Palacio Cardenalicio, vive en un piso, en una vivienda como vivimos casi cualquiera, ¿no? Y cocina su comida y hace su compra y tal. No sé si estos privilegios los seguirá pudiendo tener ahora que vive en el Vaticano. Tampoco me imagino al Papa saliendo a hacer la compra, sentido, ¿no? Por supuesto. Algo le cambiará, pero bueno, el estilo de vida de una persona marca un papado y yo estoy segura de que en ese sentido la sencillez, la austeridad y, bueno,
ese va a ser un poco el estilo que este Papa vaya a traer, de alguna forma a imponer. No es tan sencillo, ¿eh? Yendo a la compra no se soluciona los problemas evidentes que hay en la curia y que son terriblemente complejos, ¿no? Primero porque se trata de un conjunto de personas enorme y eso siempre ya supone muchas complejidades. Pero bueno, vamos a darle tiempo y dejar hacer, ¿no? Dicen que tiene cierta distancia hacia el Vaticano, ¿no? Yo leí que dijeron que cuando tenía que viajar a Roma siempre hizo un poco con mal gusto, quería quedarse en la Argentina. Del mundo, ha dicho él, que y eso viaja. podría ser quizás también una posibilidad, una chance, una señal que deja también las iglesias en los continentes su vida, ¿no? Que no dirige todo desde Roma, sino que deja un poco las iglesias en los distintos países desarrollarse, ¿no? Y creo que esa distancia hacia el Vaticano podría ser también un programa nuevo para el Papa Nuevo. Padre, ¿usted cree que existe la posibilidad que se vuelvan a retomar aquellos principios del Concilio Vaticano II? Usted mismo decía que viene prácticamente de esa generación, pertenece a esa generación donde se discutió eso. Yo tengo la impresión de que todo lo que eso se discutió ha pasado un poco al olvido. ¿Cree usted que con este Papa, que es prácticamente testimonio de lo que es humildad, por lo que hemos visto por lo menos, ¿cree usted que es posible que se retomen algunos principios del Concilio Vaticano II? Yo lo deseo y creo que sí, por todo, porque el Concilio Vaticano II fue una apertura, fue un cambio, fue acercar al pueblo, a la gente. Se han hecho muchas cosas, falta todavía otras tantas, pero viniendo él desde donde viene, creo que tiene todos los elementos y toda la visión para acercar el Concilio Vaticano II al mundo. También se le sabe que él habla también mucho de la nueva evangelización, ¿no? Entonces, pienso que eso fue una de las partes fuertes del Concilio Vaticano II y que han tratado tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI de realizar, pero que se ha quedado por ahí. ¿Por qué? Porque muchos cardenales no han asumido del todo el Concilio Vaticano. Pienso que no ha sido entendido del todo el Concilio Vaticano II. Padre, ¿cómo se expresa esto de la nueva evangelización? Cuando usted habla que es una referencia al Concilio Vaticano II. Es decir, ¿cómo se reflejaría a partir de ahora, por ejemplo? Pongámonos hipotéticamente en ese lugar. La nueva evangelización, pues permitir abrir a todas las realidades que se han suscitado a través del Espíritu Santo, con menos reservas, con menos desconfianza, aceptar que estas realidades que han nacido, los grupos espirituales, que tienen mucho que aportar. ¿Por qué? Porque están llevando gente joven, gente nueva, poseen el dinamismo de lo que es la renovación más las bases de la tradición, que es algo que muchas veces se les pone antagónicos y que por eso ha suscitado divisiones, desconfianza, malentendidos hacia la Iglesia. Pienso que hoy por hoy el mundo sigue buscando, como siempre, una voz cantante, un punto de referencia. Y eso solo puede ser algo estable junto con aires nuevos. Para mí esa es la nueva evangelización. Y lo hemos venido analizando, que este Papa representa la posibilidad de aires nuevos, porque él ha llevado aire nuevo a Argentina, ahí en su diócesis, con miras a los pobres, con miras a todo el mundo, y al mismo tiempo algo fijo, que es lo que para nosotros decimos la tradición del magisterio de la Iglesia. Padre, si he entendido bien, esto significa entonces algo así como un equilibrio entre la apertura y la tradición, y el respeto a la tradición, o un regreso a la tradición, un retorno a la tradición. ¿Cómo se podría entender eso? Un retorno a la tradición creo que sería olvidarnos del Concilio Vaticano II, y no creo que este Papa lo vaya a hacer. No creo. Se le considera como moderado progresista. Quiere decir que parte de la base para abrirse a los cambios necesarios, sin dejar la base. Cambios necesarios. ¿Qué le parece a usted? Diciendo, Sí. No. Bueno, digo cambios necesarios porque venimos hablando de crisis por un lado, usted habla de nuevas realidades, de cómo la Iglesia prácticamente tiene que desarrollar una estrategia, por así decirlo, para no seguir perdiendo fieles, para que esas iglesias se vuelvan a llenar. O sea, quizás usted decía que en México hay muchas iglesias, muchas diócesis,
La iglesia está llena los días domingo o aquellos días en que se oficia la misa, pero en Europa vemos un éxodo, por así decirlo, y en América Latina también. Está la competencia de las famosas sectas evangélicas, usted lo sabe muy bien, padre. Sí, los hermanos separados. Entonces, sí, por eso mismo. Entonces digo, ¿cómo interpretar esos signos del tiempo, ¿no? Esas nuevas realidades? Es un gran desafío. Por eso me gusta la palabra evangelización nueva, ¿no? Si vemos la situación de la Iglesia Católica acá en Europa, es muy quieta. Las parroquias tienen su vida aislada, no hay más esa apertura que tenían antes, ¿no? Hace 50 años, hace 60 años. Y lo mismo veo en Latinoamérica, un poco en otro tamaño. Las sectas, cada vez que viajo a la Argentina, yo me asombro cómo progresan las sectas, ¿no? En cada esquina, casi en los pueblos que visito, hay nuevas capillas, quizás con 2, 3 fieles nomás, pero forman cada vez más sectas en Latinoamérica, y eso, el llamado de volver más a la religión básica en el mundo, podría ser un papel muy importante para... Yo creo que ahí el nuevo Papa Francisco I juega con una gran baza, que es la evidente hambre de religión que se ve en el mundo. Es decir, todas esas manifestaciones religiosas que surgen tienen detrás una necesidad, un hambre que debe ser alimentado, ¿no? Y creo que esa es la primera base que se necesita para la nueva evangelización, y está ahí, es muy evidente. Y si bien es cierto lo que dices, que hay una fuga de fieles europeos, que hay iglesias vacías, pero también es un hecho lo que estamos viendo hoy, lo que llevamos viendo semanas, el mundo entero pendiente, pero minuto a minuto, con una zozobra y con una ansiedad prácticamente inexplicables, porque no solo los católicos, medios de comunicación de todo el mundo que no son católicos, pendientes de esa chimenea, de si los cardenales entran o salen, o qué dice este o qué dice. Es decir, es cierto que no hay tantos fieles en las iglesias como había quizá hace 50 años, que por otra parte, pues quizá ahora los que estén sean más de una fe más auténtica. Es que eso es muy difícil de medir, pero lo que sí es cierto es que la Iglesia Católica sigue siendo un punto de referencia indiscutible, y que ahí estamos todos esta noche. Hemos estado el mundo entero, las televisiones de todo el mundo, más periodistas que nunca en la historia, allí en el Vaticano, para informar al mundo entero de quién va a ser el nuevo Papa de una iglesia que al parecer no le importa a nadie, y sin embargo ahí estamos todos, ¿no? Pero es cierto, o sea, y además estaba pensando que le estamos pidiendo a un hombre, tal como usted dice, un mortal, a un pecador ante Dios, que resuelva problemas casi irresolubles, digamos, casi sin solución a corto ni mediano plazo. O sea, quizás las expectativas son demasiado grandes, pero como sea va a tener que responder, por así decirlo, aparte de esas expectativas, y yo insisto sobre todo en volver a capturar y saciar esa hambre espiritual, como usted lo planteaba, porque hay como una necesidad. Y hoy día yo creo que todo el mundo se plantea preguntas existenciales que el materialismo en sí no puede resolver, no les puede dar una respuesta. Entonces allí donde está el papel de los curas como usted, padre, que tiene una labor, por supuesto, a propósito de la nueva evangelización, ¿no? Sí, es en realidad mi presencia aquí en Berlín, yo estoy convencido, pues es fruto de la realización del apoyo que dio Juan Pablo II, ya Pablo VI, a esa nueva evangelización que tanto deseaban a través de tantas realidades, repito. Por eso es que yo veo que sí es posible y que el cambio se está dando poco a poco. Si los de otras ocasiones, cuando la Iglesia se vio aparentemente ya al borde de desaparecer o de la catástrofe, los hubiéramos escuchado en ese tiempo, seguramente estarían casi opinando como nosotros, no con cámaras y la tecnología de hoy día, pero pensando, es que ahora se necesita un cambio porque si no desaparecemos, y el Espíritu Santo siempre ha mandado algo. Y yo pienso, hoy más que nunca estoy convencido, viendo al Papa con esos gestos de humildad, viendo los números son números, de que la gente sigue creciendo en respeto y admiración hacia esos hombres que han sido papas, y siempre esperando y deseándole que hagan algo. Quiere decir que sienten que pueden hacerlo. Sí, padre, no somos tan fatalistas aquí. Además, estamos hablando, aquí en este programa, digo yo, porque eso ya lo que hemos tratado de ser un poco crítico, pero más que crítico,
plantearnos los inmensos desafíos que tiene por delante este nuevo Papa Francisco I, las expectativas que tenemos que tienen fundamentalmente en América Latina, donde viven un 40% de los católicos del mundo. Claro. Entonces hay allí un desafío, unas perspectivas que todo el mundo se lo imaginará de alguna manera, la institución de otra también, y bueno, me imagino que ahora, después, a partir de mañana, vendrán los dolores de cabeza, supongo yo. Bueno, me gustó que hoy el nuevo Papa no dijo que yo voy a arreglar todo, yo puedo hacer todo, sino que recen por mí. Con las oraciones de todo el mundo va a crecer la Iglesia y va a caminar hacia adelante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, como siempre, no nos hemos dado ni cuenta y ya se pasó el tiempo. Yo quisiera entonces agradecerle vuestra presencia, vuestros aportes, y me imagino también, como dije al principio, somos todos papas, somos todos latinoamericanos en este programa, en este momento. Y lo otro, que hay otro aspecto que quisiera nombrar antes que se me vaya la onda, por así decirlo, padre. ¿Cuáles son sus deseos, por así decirlo, personales ya con respecto al Papa? Pues más que nada que siga encontrando ese punto de referencia que hasta ahorita ha mostrado en Dios, en Cristo, y que continúe siendo una voz, ahora más que nunca, un punto de referimiento, sin dejarse llevar por las apariencias del mundo. Muy bien. Muchas gracias, les agradezco su presencia en este programa. Me despido hacia América Latina con un cordial abrazo y deseándole a nuestro Papa Francisco I toda la suerte del mundo y toda la iluminación.